Bienvenidos a nuestro tutorial sobre algoritmia. Mi nombre es Hernán Pájaro y en este caso vamos a resolver el problema que está mostrado en pantalla y iniciemos. Podemos ver que hay una competencia de salto alto. Se tiene un grupo de 25 atletas con sus respectivos números registrados en un arreglo. Los números de atleta número 1 al número 25. Eso es lo que hace referencia entonces de los números registrados en un arreglo. Se ha establecido una altura mínima de salto. Hay una altura mínima. Cada atleta tiene 3 oportunidades de saltar. El sistema debe leer la altura de cada salto mientras sea necesario. Se pueden dar los siguientes casos: que el atleta salte una altura mínima, que logre pasar la barra horizontal en el segundo intento, en el primero, en el tercer intento, o no logre saltar las de los 3 saltos. Si salta en el primer intento, no requiere más saltos. Si salta en el segundo intento, no requiere más saltos. Y si salta en el tercero, pues ya es el último intento. Entonces piden un algoritmo que determine el puntaje de cada atleta. El puntaje con las siguientes reglas: si salta en el primer intento, 6 puntos; si salta en el segundo intento, 4 puntos; y si salta en el tercer intento, 2. Si no salta en ninguno, es 0. ¿Cuántos atletas pasaron? También se pide cuántos atletas pasaron a la altura definida en el primer intento y cuáles son los números, es decir, si el que fue el 1, el 3, el quinto, el séptimo, etc. O sea que el índice del arreglo indica el número del atleta. El atleta número 1 está en la posición 1, el atleta número 2 en la posición 2, y así sucesivamente. Y la tercera pregunta es: ¿cuántos atletas no pasaron la altura establecida? ¿Ok? Entonces, miremos acá en PCIN, colocamos pues nuestro algoritmo de salto alto. Entonces, de aquí la idea cuál es: que si tenemos un arreglo que se va a llamar salto, aquí voy a escribir algo como para ir entendiendo el problema un poquito. Imaginemos que tenemos un arreglo llamado saltos, y en cada posición, que van a ser 25, imaginémonos así, en la posición 1 puede haber un 6 si el atleta número 1 saltó la primera vez, o puede haber un 4 si saltó en su segundo intento, o puede haber un 2 si saltó en su segundo intento, o puede haber un 0. O sea que este arreglo puede ser de la forma, por ejemplo, si saltó en el segundo 4, el segundo atleta pudo haber saltado en el primero, el tercer atleta no saltó en ningún intento, luego el cuarto atleta saltó en el tercer intento, nuevamente el otro saltó en el sexto, y así sucesivamente. O sea que el arreglo va a tener ese tipo de números. O sea que cuando uno lo ve dice saltó en el primero, aquí no logró saltar ninguno, y el número de la posición es el número del atleta, el atleta número 1, atleta número 2, atleta número 3, y así sucesivamente.
Basado en eso, entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos dimensionar, como estamos en PCIN, debemos dimensionar el arreglo que se llama saltos, que va a contener los 25 atletas. En este caso, como no tenemos que leer la dimensión del arreglo, porque lo dicen explícitamente en el enunciado que hay 25 atletas. Si en caso tal, pues habría que leer n atletas, pues leemos n. Lo que sí debemos leer, pues, que es un dato no conocido y que necesitamos, es la altura mínima. Aquí la subrayé, la altura mínima. Entonces tenemos leer altura mínima. ¿Ok? Y la interpretación que hacemos del enunciado es que el atleta tiene 3 oportunidades en saltar. Entonces en este caso, pues no dicen el orden en que van a saltar. Si primero salta uno, después salta el otro, después vuelve y salta el primero, después, o las rondas, no se define. Pues uno podría leer, como no se define, uno podría asumir que se puede leer las 3 alturas, los 3 saltos de una vez, de cada atleta. Ese es un supuesto válido, porque no se dice lo contrario, no se dice en qué orden se salta. Y si no se dice, el solucionador puede definir esa parte. Entonces, como hay que leer 3 veces por cada uno de los 25, entonces ahí se puede ver que hay 2 ciclos anidados. Un ciclo que es de 1 a 25, que es lógico porque se va a realizar, hay 25 atletas, entonces hacemos un para, donde podemos tener una variable i, que significa el número del atleta, que va desde 1 hasta 25 con incrementos de 1, y dentro de este ciclo tenemos que leer 3 veces. Y la forma de leer, según el texto, yo leo las alturas de los 3 saltos, y dependiendo de si saltó, si logró sobrepasar, entonces no lee más. Si en el primer intento no leería más, y si en el segundo no lee más, ya en el tercero es el último. Entonces, pues podemos elegir un ciclo, mientras que el número de saltos sea menor o igual que 3, va a continuar, pero además debemos usar una bandera, un switch, porque si salta en el primer intento debe salir, no debe leer más. O sea, no hay más saltos, ya la persona saltó. Entonces aquí vamos a colocar un condicional que sería mientras que el switch sea igual a 0. Entonces 0 significa que todavía no ha saltado, o todavía no ha sobrepasado, mejor. Entonces en este caso debemos inicializar el número de saltos en 1 cada vez, como es lógico, y el switch lo vamos a colocar en 0 cada vez que inicie por cada uno de los 25. Dentro de mientras que, pues debemos leer la altura de dicho atleta. Entonces tenemos lea la altura, y debemos preguntar, vendría un sí, debemos preguntar si la altura en cuestión que acabamos de hacer para este atleta, el atleta I, perdón, aquí coloquemos una asignación
si la altura es mayor que la altura mínima, si la altura es mayor que la altura mínima, el hombre saltó, o sea, sobrepasó la barra. Por lo tanto, este es su primer intento, porque en ese vale 1. Entonces, aquí en el arreglo de saltos, vamos a almacenar en la posición I, porque es el atleta I, vamos a almacenar un 6, que es el puntaje que recibe. Mírenlo acá. Si el primer intento el puntaje es 6, en el intento 2 es 4, luego 2 y luego 0, o sea que fíjese que va 6, 4, 2, 0, va decrementando el puntaje. Entonces, como acaba de saltar, no necesitamos pues un si no. Y aquí cuando salta, yo debo salir de este ciclo porque ya saltó. Entonces simplemente cogemos el switch y lo ponemos en 1. ¿Para qué? Con el objeto de que cuando esto suba, sale. Porque si switch es igual a 0, permanezca. Entonces saldría de una, o sea, nada más salta en el primer intento. Aquí fuera del sí, en caso de que no logre sobrepasar la altura, porque si es igual tumba la vara y si es menor tumba la vara, o sea, no, el cuerpo no pasa por encima de la vara. Eso es lo que sucede en los saltos altos. Aquí me estoy imaginando el funcionamiento del problema. ¿Okay? Bien, aquí incrementamos el siguiente salto, ns, número de saltos más 1, y en el segundo salto ya no es, el puntaje no es 6 sino 4, entonces fíjese que, y luego sería 2, o sea que esto decrementa 6, 4, 2, 0. Entonces podemos usar un truco aquí de colocar un puntaje, le asignamos por ejemplo un puntaje de 6 y aquí ponemos un puntaje. La primera vez que cuando n vale 1 el puntaje vale 6, entonces aquí quedaría un 6. La siguiente vez cuando n se aumente en 2 el puntaje vale 4, entonces podemos hacer así: puntaje, le asigno puntaje menos 2, ¿sí ven? Entonces esto lo que nos elimina es tener que hacer la pregunta si es n igual a 1, si ns es igual a 2, si ns es igual a 3 y repetir esta misma pregunta. La idea es no repetirse, pues no es necesario. Podemos utilizar este truco de decrementar el puntaje en 2. Entonces cuando ns vale 2 el puntaje sería 4 y lo mismo, lee la altura para el segundo intento. Si altura todavía no es, aumenta ns más 1 a puntaje a 3 y aquí quedaría puntaje que sería 4 menos 2, 2, y si pasa la altura en el tercer salto pondría un 2 y igual saldría. Entonces si n llegó a 3 y no logra pasar, significa que no pasó, no entró aquí nunca, el switch permaneció en 0 y ns salió en 4. Entonces si aquí es fuera, debemos cumplir el último caso, es decir, nunca entró aquí, significa que nunca saltó, sobrepasó la altura mínima. Entonces eso lo podríamos preguntar como un sí, preguntando que si el switch es igual a 0. Si el switch es igual a 0 significa que no entró nunca aquí, porque nunca fue 1. Luego entonces el puntaje en ese caso es 0. Es decir, en saltos podríamos decir que el atleta I no sobrepasó en los 3 intentos, entonces le pongo un 0.
Podría también ponerle el puntaje, porque el puntaje también sería 0, porque también decrementó de 2 menos 2, 0, pero queda más claro poniendo que efectivamente es 0. O sea, tengo los casos contemplados. Cuando es 6 de la primera vez, cuando n vale 1, luego 4 al segundo intento, 2 tercer intento, y cuando no entra, que el switch es igual a 0, cuando no entra aquí, el switch permanece en 0, y yo cuando sale del mientras que ns vale 4, como si fuera a ser el cuarto intento que no lo hay, yo coloco el 0. Entonces, si esto sigue, fíjate que este ciclo sigue igual para cada uno y vale 2, cuando llega aquí incrementa y hacemos el mismo caso para el segundo atleta, y así sucesivamente hasta el 25. Quiere decir que en saltos va a quedar un 6, por cada atleta puede quedar un 6, un 4, un 2 o un 0. Entonces, al final viene la pregunta. O sea que ya ese ciclo que hicimos, digamos que hizo la contabilización. Ahora viene la respuesta A. Dice, el puntaje de cada atleta se calcula así. O sea que se pide el puntaje de cada atleta, esa es la primera parte. Entonces ahí es donde pues se justifica un arreglo, porque como ya tengo almacenado en el vector saltos, ya yo puedo recorrerlo de nuevo y decir qué puntaje tiene. Y el puntaje de cada atleta pues es simplemente imprimir el vector, porque cada posición puede tener un 6, un 4, un 2 o un 0. Entonces hacemos un ciclo, que podemos poner aquí un comentario que diga que el siguiente segmento es mostrar los puntajes de los atletas, donde I es el número del atleta. ¿Ok? Entonces aquí hacemos un ciclo para usamos la misma variable I que nos sirve de 1 hasta 25, porque tenemos ese valor constante, no hay que... Ok, y aquí pues podríamos escribir aquí antes del ciclo, escribir un mensaje para indicar que si los puntajes de los atletas son los siguientes, correcto, como está antes del ciclo. Entonces dentro pues escribimos atleta número, sabemos que la I es el número del atleta, el puntaje del atleta I es igual, bueno, o ponemos así, atleta I puntaje igual, ponemos esto entre comillas y ponemos el puntaje que sabemos que es saltos, que puede ser 6, 4, 2 o 0. Atleta I, listo. Entonces aquí ya tenemos esa primera pregunta, que sería la pregunta A, porque estamos imprimiendo los puntajes. Luego dice cuántos atletas pasaron la altura definida, es decir, cuántos en el primer intento y cuáles son sus números, o sea, cuál es el valor de la posición, o sea, cuál es el valor de I. ¿Ok? Entonces vuelve y hacemos un ciclo. Podemos utilizar aquí porque volvemos y leemos el vector de 1 a 25, pero aquí en este caso escribimos digamos lista
de atletas con éxito en el primer salto. Con éxito en el primer salto. Entonces acá dentro preguntamos, en el vector de saltos hacemos un condicional, porque debemos preguntar si en el vector de saltos, en la posición I, porque estamos en el atleta número I, es igual a 6. Si es igual a 6, saltó en el primer intento. Entonces escribimos el atleta. Entonces decimos atleta número I. Si no, pues no hacemos nada, simplemente sigue al siguiente atleta. Cuando bueno, de paso aquí, cuando es 6, fíjense que en el problema indican que cuántos atletas pasaron, o sea, qué número, o sea, el índice, y cuáles son sus números, cuántos y cuáles. Entonces ya aquí estamos resolviendo el cuáles, porque estamos imprimiendo el número del atleta, pero debemos contar. Entonces digamos cuáles atletas pasaron el primer salto. Podemos tener aquí un contador de primer salto igual a primer salto más 1 para contar cuántos son 6 de todo el arreglo. Entonces automáticamente antes definimos entonces la variable. Como es un contador, pues ponemos en 0. A la medida que vamos usando las variables las definimos. Es una forma de no olvidar su uso. Entonces aquí ya estoy contando. Al final del ciclo, pues escribo el número de atletas con éxito en primer salto es igual, y aquí colocamos el contador. Ya resolvimos de 1 a 25, preguntamos que si es 6, entonces resolvimos el caso B, cuántos y cuáles. El tercero dice cuántos, también contar cuántos atletas no pasaron la altura establecida y cuáles son los números. O sea, quiénes fueron los que no pasaron. ¿Ya? En este caso, fíjense que es idéntico un ciclo de 1 a 25 y aquí preguntar en vez de 6, preguntar si es 0. Si es 0 en la posición y es que no saltó en los 3 intentos. Entonces simplemente cogemos todo esto y lo copiamos. Eso lo podemos hacer obviamente en PCI, pero en algoritmo a mano no. Entonces escribir el número de atletas sin éxito en los 3 saltos. En los 3 saltos perdón, aquí estoy cambiando el mensaje. Aquí tengo que escribir es un mensaje parecido a este que va aquí. Escribir la lista de atletas sin éxito en los 3 saltos, que es la lista que viene ahora. No saltaron o saltaron y no cumplieron la altura mínima. Entonces sería de 1 a 25, le preguntamos por si el salto es 0, que significa que no pasaron. Imprimo el atleta ahí, cuento igual, este contador no sirve igual porque aquí comienza en 0 de nuevo. Podemos dejarlo igual. Y aquí el número de atletas sin éxito en los
3 saltos es igual a PS, que es el contador de saltos, en este caso sin éxito. Entonces fíjense que aquí tenemos el punto C. Entonces recapitulemos. En esta primera parte, en esta primera sección, de aquí hasta aquí, estamos estableciendo el puntaje. Si la persona salta en qué altura salta, y se va colocando en el vector saltos, donde la posición del vector es el número del atleta. Entonces, si no salta en las 3 oportunidades, esta parte del código o del algoritmo resuelve el problema, que si el switch es igual a 0 quiere decir que nunca entró acá. Entonces ese iésimo atleta no logró pasar la barra o superar la altura. Luego que ya este ciclo termina 25 veces, o sea, se hace 25 por 3 veces, o sea, 75 veces se hace esto para llenar este arreglo de 25, que puede tener un 6, un 4, un 2 o un 0 en cada posición. Luego volvemos a leer el vector de 1 a 25 y listamos los puntajes de cada atleta. Luego volvemos a leer, en esta parte volvemos a leer el arreglo y preguntamos que si el salto de cada atleta es 6, que sí que saltó en el primer intento, y lo escribimos que cuál es el número del atleta y contamos. Al final mostramos el contador para saber cuántos de la lista de éxito. Luego, por último, volvemos a repetir el ciclo de 1 a 25, preguntamos que si es 0, quiere decir que no logró saltar ninguna, sobrepasar la altura de ninguna de las 3 casos, son los atletas que tengan 0 en la posición. Escribimos ese atleta, el número, y contamos, y aquí colocamos cuántos no tuvieron éxitos. Listo. Entonces ese es el algoritmo. Ustedes pueden, no voy a hacer la prueba de escritorio, es bueno que ustedes hagan la prueba de escritorio y me comentan si hay algún error. Hasta ahora parece que no hay ninguna falla, ni de lógica ni sintáctica por aquí. Entonces esta es la solución, este algoritmo resuelve el problema. Vamos a guardar esto y listo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.